Me va a apoyar dándoles una pequeña presentación sobre el Instituto Politécnico Nacional, el CITA Veracruz, para darles un poquito de contexto de todo lo que realizamos en este centro. Bueno, no sin antes darle la más cordial bienvenida a la doctora Silvia Guadalupe Martínez Magaña y pues darle el agradecimiento y la bienvenida en nombre de nuestro querido director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda. Freddy, ¿me apoyas con con el videito, por favor? Y ya luego seguimos con nuestro protocolo. Bienvenidas y bienvenidos al Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, CIITA IPN Veracruz. Somos una unidad académica que complementa y fortalece la vinculación y la transferencia de tecnología del Instituto Politécnico Nacional con el sector productivo, público y privado, mediante un modelo que identifica necesidades e integra las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico institucional. Nuestros objetivos son promover y generar capacidades productivas, impulsar el desarrollo tecnológico y atender las necesidades de los sectores productivos de la región a través de servicios educativos, polivirtual, programas de certificación, cursos del idioma inglés, servicios de mapeo de procesos y asesorías empresariales, apoyo a cooperativas al realizar diagnósticos participativos, diseño de proyectos productivos bajo el esquema de economía social solidaria y la transferencia de tecnologías a través del Hub de Innovación, desarrollo de software y prototipos, investigación aplicada y servicios de laboratorio para el sector agroalimentario. El Hub alberga las plantas productivas, a través de las cuales se brindan servicios en las áreas de biotecnología, tecnificación, empaque, transformación y prototipaje. La planta de agricultura protegida desarrolla un sistema automatizado para el control y monitoreo de las condiciones ambientales para favorecer el cultivo. El Laboratorio de Biotecnología Verde tiene por objetivo la recuperación de especies nativas, producción de plántulas libres de plagas y la reproducción por esqueje y semilla. A su vez, la planta de procesamiento y transformación contribuye con el desarrollo de subproductos de alto valor agregado, impulsando la transferencia de tecnología e innovación para la agroindustria de la región norte del estado de Veracruz. La planta de empaque y embalaje potencializa la comercialización de productos desarrollados en la planta de agricultura protegida y de productores locales, facilitando la venta de su mercancía en los mercados nacionales e internacionales. Finalmente, la unidad de innovación impulsa el desarrollo a través del diseño y la construcción de prototipos para la agroindustria mediante el uso de software, impresión 3D y maquilado de piezas mediante control numérico computarizado con el fin de atender las necesidades del sector. Todas estas acciones contribuyen a que el CIITA IPN Veracruz mantenga su compromiso de poner siempre la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Bueno, este es un pequeño video que se les ha preparado para que ustedes tengan contexto de todo lo que podemos realizar aquí en el Centro de Innovación, Unidad Papantla. También, bueno, me gustaría comentarles que pues, no solamente realizamos este tipo de servicios, ¿no? Sino que también contamos con cursos y talleres diversos que son especializados, ya sea que es en el ámbito agroindustrial, que es el enfoque que tenemos. Tenemos cursos y talleres que van desde sanidad vegetal y animal, buenas prácticas de captura, acuacultura básica, nutrición. También tenemos el acompañamiento para la parte técnica en el manejo de cultivos. También anudado a eso contamos con acciones de sustentabilidad y servicios ecosistémicos. ¿Sí? La siguiente, por favor, Freddy. Y también contamos con programas de capacitación que son como inglés para servicios turísticos. Tenemos cursos como herramientas digitales, la idea del diseño de Canva. Tenemos también una parte que es en la parte social, lo que es el diagnóstico participativo, como también la parte de la economía social solidaria. Tenemos el diseño y desarrollo de marca, creatividad e innovación, habilidades blandas para, enfocadas en empresas, en negocios. O sea, tenemos todo un mundo de acciones que podemos realizar y al final les dejaremos, por ahí unos contactos para que ustedes puedan contactarnos si se les llega si llegan a necesitar alguno de estos servicios, con todo el gusto les podemos dar la atención, ¿sí? La siguiente, Freddy.
Bueno, ya entrando en el tema, le damos nuevamente la bienvenida a la doctora Silvia Guadalupe Martínez Magaña. El día de hoy nos acompaña con un webinario y con un tema muy importante que es crisis climática. Somos nosotros parte, el problema, reflexiones para recuperar la esperanza. Antes de iniciar, me gustaría darles una breve descripción a lo que se dedica la doctora. Bueno, ella es ingeniero industrial, es egresada del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con una maestría en administración, un doctorado en educación y recientemente se diplomó en comunicación cultural de la ciencia y la tecnología. Cuenta con 30 años de experiencia como profesora y funcionaria en el Instituto Politécnico Nacional. También es socia y fundadora desde hace 15 años de la empresa ERJ, Consultoría para la Evaluación, la Innovación y el Desarrollo. Además de esto, ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con la evaluación, la innovación, la sustentabilidad y la calidad. También ha sido convocada en su calidad de especialista por diferentes instituciones tales como el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, los Comités Internacionales para la Evaluación de la Educación Superior y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. Actualmente, ella se desempeña en el Instituto Politécnico Nacional como líder de proyectos en la coordinación para la sustentabilidad. Sí, esto es un poquito de todo lo que ella, pues realiza, la experiencia con la que cuenta. Y bueno, antes de iniciar, también me gustaría comentarles que, si a lo largo del tema, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, escríbanos en nuestro chat y al final le daremos lectura a estas preguntas. Al día de ayer la doctora, perdón, nos comentó que también va a dar ella autorización para que se hagan dos preguntas abiertas. Ustedes levanten la mano y puedan hacerle la pregunta a ella para que pueda responderles todas sus dudas, ¿sí? Bueno, sin más que decir, doctora, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta actividad, en este webinar. Les doy la bienvenida a un tema que a mí me apasiona mucho y espero poderles compartir en este breve lapso de tiempo algunas de las ideas que he venido trabajando junto con un grupo de personas que nos dedicamos a trabajar, a reflexionar, a investigar sobre estos temas para que ustedes a su vez tengan la posibilidad de trabajar este tema e investigar un poco más sobre él, porque nos parece que es sumamente relevante para nuestra vida. Eh, Sandra, si me lo permites, voy a compartir la presentación que tengo preparada. Claro que sí, maestra. Bien. Y bueno, demos inicio a esta charla. Esta imagen resulta un poco impactante en el sentido de que quedamos de hablar de esperanza. Sin embargo, creemos que para hablar de esperanza es importante reflexionar respecto a las problemáticas en las que estamos inmersos como seres humanos que habitamos este planeta y esta sociedad en este momento. No podemos dejar de reconocer que hay una gran cantidad de problemas que pasan frente a nuestros ojos todos los días porque actualmente estamos conectados de una forma muy inmediata a las noticias que nos bombardean constantemente con todas estas imágenes, muchas de ellas desgarradoras, ¿no? Y si a esto le sumamos las cosas que estamos viviendo en el día a día, que a veces nos toca la vivencia de desastres, de catástrofes, de situaciones que desearíamos no estar viviendo, bueno, pues a veces ponemos en duda eh, si el futuro para nuestros hijos es posible.
Nos, a veces nos preguntamos constantemente si somos nosotros. Ay, perdón. ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, Sí, doctor, sí, sí, se ve. claro. Sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. A veces nos preguntamos si somos nosotros, si eres tú, soy yo, somos nuestras familias, nuestros vecinos, esos basureros de la colonia que no reciclan, son esos que no cuidan ni ahorran el agua, son los chairos, los fifís, los partidos políticos, los gobernantes corruptos quizás o los empresarios. ¿Quiénes son los causantes de estos problemas? Esta, esta pregunta, que a lo mejor no pasa de manera muy reflexiva por nuestra cabeza, pero que nos hace sentir ansiedad sobre el futuro, es algo sobre lo que tenemos que hablar. Porque cuando nosotros sentimos miedo por el futuro, este miedo no nos va a permitir desarrollar en la medida de nuestras capacidades las respuestas que necesitamos, las acciones que necesitamos para empezar a abordar y solucionar estas problemáticas. Muy al contrario, cuando nosotros ni siquiera nos formulamos preguntas, sino simplemente dejamos que en el día a día toda esta información, todo este miedo, todo este terror nos atropelle constantemente, pues entonces somos presa constante de la ansiedad. Y esta ansiedad nos va a acompañar como, decía un compañero mío, como un gorila en la espalda a lo largo de todas las actividades de nuestra vida diaria. Incluso a veces se va a volver algo difícil de soportar. El peso se volverá tan enorme que empezará a peligrar nuestra salud mental. Así es como muchos de nuestros jóvenes se encuentran en una posición en la que sienten que las decisiones que tomen hoy los deben de conducir inmediatamente hacia el placer, inmediatamente hacia la experiencia, inmediatamente a una sensación que les lleve a pensar que la vida todavía vale la pena. Y entonces estamos viendo fenómenos en donde nuestra población joven, nuestra población infantil, está experimentando con las drogas, está siendo presa de la violencia constante, está tomando decisiones en las que constantemente se sienten agredidos o agreden, incluso a sí mismos. Uno de los fenómenos que en el Instituto Politécnico Nacional no habíamos vivido a conciencia y que a partir de la pandemia nos empieza a preocupar y que enciende nuestras alarmas es el fenómeno y los datos estadísticos del suicidio entre los jóvenes de nuestra población. Es algo sobre lo que no pensábamos antes, pero que actualmente es una realidad. Sin embargo, hablar de esperanza, lejos de deseos huecos y charlas inspiracionales, esta charla está lejos de tratar de ser hueca y solamente conformada de palabras que se esfumen una vez que me vaya. Esta charla está diseñada para abrir una conversación y hablar de nuestras historias como humanos, porque cuando hablamos de nuestras historias como humanos, podemos enmarcar nuestras experiencias en el panorama, no nada más que nos rodea a nosotros, no nada más que me rodea a mí, a mis seres queridos, a mi familia, sino en el panorama que nos rodea a todos como sociedad. ¿Saben? Si debe de haber esperanza por un mejor presente para todos, la esperanza en realidad debe de fundarse sobre la comprensión de todos nosotros de
los problemas pasados y los problemas actuales, que son los que en realidad nos están colocando en las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo podríamos enfrentar un mundo problemático, sino entendiéndolo desde el principio como un problema que sí es posible enfrentar, que somos capaces de confrontar? Preguntémonos también por qué son las cosas de la manera en las que son. Razonemos acerca de ello. No nos quedemos con la pregunta nosotros. Hablemosla con alguien, en lugar de pensar que simplemente así son las cosas. Porque pensar que así son las cosas, que nada puede cambiar, es rendirse. Y si nos rendimos, si nos dejamos abrumar por el dolor, por la desesperanza, por la apatía, el miedo y la parálisis, entonces sí estamos perdidos. Entonces, yo les propongo que para abordar una esperanza fundamentada en la solución de los problemas, primero empecemos entendiendo el problema. ¿Cuál es el mayor temor que nosotros tenemos? Quizás pensamos en la destrucción del planeta porque constantemente nos dicen que el planeta está a punto de terminar. Lo cual, si razonamos un poco, es algo que no va a suceder. El planeta no está sujeto, su transcurrir natural, su existencia, su pertenencia al universo, no está sujeto a lo que hagamos o dejemos de hacer como humanos. Igual la naturaleza. El ser humano es una especie que surgió después de que muchas especies en este planeta, como parte de la naturaleza de este planeta, surgieron, vivieron, habitaron el planeta y luego se extinguieron. Después de la extinción del ser humano en el planeta, pues continuará de formas diferentes a las que conocemos. ¿Te preocupa la desaparición de nosotros como humanos? La verdad somos bastantes. Actualmente somos 8.000 millones de seres humanos. Y muy probablemente, a pesar de las condiciones adversas que nos encontramos viviendo y de los fenómenos de crisis que estamos enfrentando, muy probablemente nuestra humanidad va a continuar. El fin de la civilización. De eso vamos a hablar posteriormente. Pero a lo mejor en realidad de lo que estás preocupado es de no tener suficiente dinero para cubrir lo que consideras tus necesidades. O a lo mejor no te logras sentir bien entre los grupos de personas con los que estás conviviendo. O a lo mejor tienes miedo. Miedo de salir de tu casa y que te asalten, miedo de que te roben tu carro, miedo de perder el trabajo, miedo de perder lo que tenemos. O a lo mejor no es algo en lo que estamos pensando constantemente. Simplemente sentimos miedo. Bueno, ¿de dónde proviene este miedo? ¿Qué es lo que realmente debemos de temer? ¿Por qué tememos a esto? ¿De qué se trata todo esto? Si no se va a destruir el planeta, si la naturaleza tampoco por nuestros actos va a ser destruida, si no vamos a desaparecer como humanidad, entonces se trata de esto, de la crisis de nuestra civilización actual. Una civilización que proviene de reglas sociales, culturales, económicas, políticas, a las cuales últimamente los pensadores, los investigadores, los escritores les da por llamar capitalismo globalizado. Si algo seguramente vamos a perder con esta crisis, con la crisis que enfrentamos, son las comodidades de las que actualmente gozamos. Esta silla, esta ropa, esta computadora a través de la cual me estoy comunicando contigo, mi teléfono celular. Probablemente esto es lo que verdaderamente está en riesgo. Es decir, es probablemente estamos viviendo el fin de nuestra civilización.
Pero aunque suena complicado, suena trágico, suena dramático, es un problema que debemos de enfrentar. Las crisis civilizatorias no son nuevas para los seres humanos. Son fenómenos complejos y multidimensionales, es decir, no ocurren solamente por los cambios climáticos o no ocurren solamente por las guerras, son multidimensionales y han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y se presentan en forma de ciclos espaciados, pero constantes. Y ustedes, seguramente todos, habrán oído hablar de el surgimiento de la civilización egipcia, romana, maya, griega, etcétera. Luego habrán oído hablar de que esta civilización tiene hitos importantes, tiene una culminación y luego tiene un decaimiento y tiene un, una crisis que los lleva al colapso. El colapso no significa que desaparezcan todos los mayas, ni todos los romanos, ni todos los egipcios, ¿verdad? Sino que simplemente la civilización cambia de reglas de juego. Entonces, la crisis civilizatoria capitalista global es posible entenderla como una convergencia de múltiples riesgos globales que están amenazando la estabilidad y, por supuesto, la sustentabilidad de la civilización humana, de nuestras casas, de nuestros autos, de nuestros trabajos, nuestras formas de vida, nuestras reglas de juego, nuestras normas, nuestra ley. Y van a conducirnos al fin de una etapa de la historia humana y al inicio de otra época con condiciones diferentes. Muchos estudiosos a nivel global e internacional están estudiando estos riesgos porque nuestro interés, nuestro deseo es que no sucedan de forma tan acelerada y que esta crisis podamos enfrentarla de tal manera que como seres humanos nos adaptemos a ella y podamos mitigar los efectos nocivos que estamos viviendo. Aquí en esta imagen que les muestro, que es resultado de una investigación que año con año hace el Foro Económico Mundial. Estos son resultados de la investigación que ellos realizan en el 2024 y vemos organizados por gravedad de riesgo, los riesgos globales en un corto plazo, a 2 años, y a largo plazo, que ellos consideran 10 años como largo plazo. Vemos que las categorías de riesgo no solamente son ambientales, también son económicas, geopolíticas, es decir, relacionada con la relación de los países, sociales y por supuesto tecnológicas. Incluso llama la atención que en el corto plazo el riesgo global más severo, más importante y más grave está relacionado no con la ecología ni con el medio ambiente, sino con la tecnología, con la desinformación y con la malinformación que se ofrece a través de las redes sociales y del Internet por el mundo. En segundo lugar, podemos ver eventos meteorológicos extremos. En tercer lugar, polarización social, que seguramente ustedes identifican el término cuando oímos hablar de el famoso enfrentamiento entre fifís y chairos, que no es particular ni especial de nuestro país. En todos los países se vive esta polarización social y así la reconoce el Foro Económico Mundial. Está también la ciberinseguridad, los conflictos armados y la posibilidad de una guerra nuclear, la reducción de oportunidades económicas, la inflación, la migración involuntaria, el colapso económico y la contaminación. Sin embargo, a 10 años vemos crecer los riesgos graves en el nivel ambiental. Entonces,
englobando todos estos riesgos y entendiendo que la crisis que estamos viviendo es una crisis de nuestra civilización, de nuestras formas de organizarnos y de nuestros fracasos para coordinar nuestros esfuerzos en torno a la solución de los problemas, podemos afirmar que el origen de nuestra crisis es humano y la raíz del problema son las decisiones que estamos tomando. Entonces es nuestra culpa, Silvia. No, no, espere, espere. Aunque el problema es ético y moral, todo tiene que ver con las reglas de nuestro sistema actual. Sin embargo, es importante mencionar que la crisis civilizatoria no es una amenaza futura, ya no lo es. Es un fenómeno que se está desarrollando y que nos está afectando en el presente. Es algo inevitable y su prevención ya no es posible. Entonces nos quedamos desesperanzados. No, esperen, esperen todavía. Dijimos que la comprensión del problema y el poder definir con claridad un problema que podamos enfrentar es el inicio de la solución. Entonces, tenemos que entender que las causas de esta crisis son las formas y ritmos de consumo y producción, pero no están impuestos por ti, ni por mí, ni por el vecino, ni siquiera por el político. Son las reglas de nuestro sistema capitalista globalizado, que son vigentes en todos los continentes del planeta. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de crisis ambiental? Pues porque la crisis ambiental es clave para evitar el colapso o para vivir el colapso. Es uno de los problemas más críticos y graves de la crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque antes, cuando los mayas, cuando los persas, cuando los egipcios, las crisis se daban de manera local. Pero ahora tenemos canales de distribución de los recursos que necesitamos para nuestra sobrevivencia y estos canales de distribución de recursos, de medios, son globales. Entonces, pareciera ser que lo que ocurre lejos de México, en China, en Japón, en Indonesia, en Alemania, también va a afectar a México. Y esto se traspola hacia los ecosistemas que habitamos. Entonces, la crisis ambiental se vuelve grave por su carácter global. La crisis ambiental, al ser parte de este sistema, pues afecta a todos los lugares ecosistémicos que necesitamos para vivir. También se ha vuelto muy acelerada el calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo. Lo estamos viviendo a un ritmo que los investigadores del tema pronosticaban de manera muy acelerada, pero va mucho más rápido que los pronósticos de los investigadores. Es muy destructivo y además es irreversible. Una vez que perdemos el espacio ecosistémico, una vez que perdemos la especie, la perdemos para siempre. Pero también es grave porque los espacios ambientales tienen un carácter finito, limitado, y su crecimiento es lineal. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante. Carambas, ¿por qué parece que recibimos toda esta información, tanta información? Otra vez nos están hablando sobre esto y sin embargo nos cuesta tanto trabajo entenderlo como problemas con una solución que podamos enfrentar. ¿Por qué pareciera que los esfuerzos ya van en la COP30 y los de la COP30 y el Acuerdo de París parece que no logran nada, ¿no? Pareciera que seguimos acercando todos los países desarrollados y en vías de desarrollo a estos mismos problemas globales sin solución. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto?
Es por las reglas. Es por las reglas que estamos siguiendo en el capitalismo globalizado. Son las reglas de operación que afectan a toda la sociedad las que nos están poniendo en jaque. Pero estas reglas no parecen ser comprendidas clara y conscientemente para poderlas enfrentar. Entonces, revisémoslas un poco. El paradigma capitalista globalizado, ¿qué es eso? Ah, pues mira, el paradigma capitalista globalizado se define por su sistema financiero. El sistema financiero de este sistema cultural, económico, político que nos está tocando vivir tiene como base el concepto de interés compuesto. Las finanzas se definen por préstamo, rédito y una ganancia que da más allá de lo que ofrecimos como préstamo, el rédito. La oferta monetaria, bajo este concepto, tiene la necesidad de expandirse exponencialmente. No es difícil de entender. Piénsalo bien. Si te prestan y tú tienes que conseguir más dinero del que lo que te prestaron, entonces hay necesidad de circular más dinero. Pero el interés, el interés en el que se basa el sistema financiero capitalista es un interés compuesto, es decir, crece exponencialmente, ¿sí? Y este crecimiento exponencial pues hace lógicamente que la necesidad de el dinero pues también crezca, ¿no? Ahora, el dinero ya no está vinculado al oro, lo sabes, ¿verdad? En 1971, el presidente Nixon desvinculó al dólar del estándar de oro para que pudiera hacerse más grande la oferta monetaria. Pero si el papel, el dinero, la moneda no está soportado por oro, entonces, ¿qué la soporta? Porque no la puede soportar la palabra, no la puede soportar la voluntad, la tiene que soportar algo. En el caso de nuestro sistema financiero, el dinero está vinculado, ya no al oro, ya no a la plata, está vinculado a la oferta de bienes y servicios como el valor que ofrece el dinero. Este billete de dólar, este billete de 100 pesos te hace acreedor a una hamburguesa, ¿no? Y bueno, si tienes $1000, te puedes comprar 10, 10 hamburguesas. Y si tienes $100,000, a lo mejor una casa y a lo mejor un auto. Entonces, el dinero hoy por hoy está vinculado a la oferta de bienes y servicios. Y esto no es un acuerdo entre personas. Estos acuerdos son mundiales. Los acuerdos monetarios se basan en este mismo sistema financiero de concepto de interés compuesto y por eso todos estamos muy pendientes de los productos internos brutos de los países, porque solo el Producto Interno Bruto del país, es decir, la oferta monetaria, el crecimiento económico en dinero de ese país, puede soportar los préstamos que ese país sobre los que ese país está trabajando y puede soportar los intereses que tiene que pagar a otros. Es decir, el Producto Interno Bruto y el crecimiento económico de los países no está vinculado al crecimiento demográfico de los países. No, está vinculado a sus préstamos. Sin embargo, y a pesar de la tecnología, la economía material de producción, es decir, hacer una hamburguesa nos lleva lechuga, jitomate, trigo y carne. Y producir estos bienes dependen de recursos que provee la naturaleza. Pero ¿qué creen? La naturaleza no provee exponencialmente.
El crecimiento de todos estos recursos es finito, limitado y lineal. Por lo tanto, es incapaz de responder a las exigencias impuestas por el sistema financiero actual. El paradigma capitalista globalizado está contando con que la base física y material de su sistema, es decir, la mercancía más importante de su sistema, son los seres humanos. También somos limitados y finitos, ¿eh? No crecemos exponencialmente y en árboles. Y el miedo hace que crezcamos menos, que seamos menos humanos, aunque somos bastantitos. No se preocupen por eso. Pero nosotros somos una de las mercancías en circulación, sobre todo para la economía del consumo. Ustedes saben, entre más tiempo pasan ustedes en plataformas como Facebook o TikTok, pues más son expuestos a los anuncios, a la mercadotecnia que se ofrece y son más proclives, perdón, a comprar los productos que allí se venden. Y curiosamente, las imágenes de las redes sociales que se usan desde la ingeniería social para captar más la atención de ustedes son las imágenes de miedo y de terror, porque son a las que el ser humano es más sensible y son las que producen, además de la pornografía, más adicción. Bueno, entonces nosotros somos la base física y material, somos la mercancía principal, pero su objetivo, y este objetivo no es ilegal, es responsabilidad legal de las empresas, maximizar el rendimiento de la inversión de sus accionistas. Es decir, la ganancia no se acaba, sino que cada vez es mayor, cada vez es mayor, cada vez debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque si no, el inversionista dice, bueno, este me está ofreciendo menos rédito, menos intereses, menos ganancias que el de allá enfrente. Me voy con el de enfrente y quito mi capital y me voy con el de allá. Entonces tenemos la obligación constante de seguir dando más y más ganancias a los inversionistas. Espero estarme explicando claramente, pero el capitalismo global es básicamente un sistema descentralizado de incentivos que nos obliga a los seres humanos a buscar cada vez más nuevas, innovadoras y eficientes maneras de ganar dinero. Lo malo es que este dinero puede implicar y está implicando la explotación insostenible, perdónenme ahí por la falta, insostenible de recursos naturales o también la explotación no ética de recursos humanos. Y desgraciadamente todos estamos cayendo en esta trampa, en una trampa que se llama ganancia cero. La gente que se desempeña mejor en el sistema capitalista, pues logra tener más influencia en el sistema, logran ser mejores, logran salir de esta selva violenta más ilesos. Y entonces por eso se define el valor de los diferentes grupos sociales que representan para la estructura dominante y control como diferentes y desiguales. En el sistema capitalista, por más lucha que hagamos por los derechos humanos y por la igualdad, la vida de un indigente va a ser menos valorada para el sistema, menos valorada por el sistema que la vida de un maestro politécnico. Al sistema, a los integrantes del sistema, les parecerá que la vida de un profesor politécnico tiene más valor,
que la de un indigente. Pero a lo mejor también la vida de un profesor politécnico es mucho, mucho, mucho menos valiosa que la de Carlos Slim. Y si tenemos que ponerlo en la balanza y decidir a quién eliminamos, pues vamos a eliminar al que tiene menos valor para el sistema. Sin embargo, todo esto se manipula a través de nociones moralistas que dictan la voluntad de los grupos sociales explotados de tal manera que hasta defendemos a los opresores. No nada más los defendemos, sino que tenemos algunos grupos sociales, los grupos que están en el medio del privilegio, que justifican y reivindican y trabajan para mantener esta estructura dominante y de control. A veces ni se enteran de que están haciendo eso. También tenemos ciencia y tecnología cada vez más desarrollada al servicio de los intereses de este sistema, particularmente la tecnología de la información y las comunicaciones. También nos estamos viendo por eso afectados por un cambio de paradigma del lenguaje y las formas de comunicación. Hoy por hoy, como le pasaba a la distopía de 1984 de George Orwell, donde había un practilenguaje o algo así, donde se tenía que sintetizar y entender las cosas de formas ambiguas y todo, ahora a nuestro lenguaje le está pasando eso. El lenguaje está transformándose de tal manera que hay códigos que no podemos comprender, pero que nos están afectando de todas maneras. Y por supuesto, debo de decir, y por eso estamos hablando de la esperanza, porque la desesperanza es la forma de disuasión más poderosa del sistema para el dominio y control de los grupos sociales explotados y para generar apatía, parálisis para los grupos sociales justificadores y reivindicadores del sistema. Es el capitalismo de la información. Esta información y su procesamiento mediante algoritmos que nuevamente nosotros nos controla el algoritmo personal de nuestros dispositivos y al dispositivo le vamos entregando, bueno, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la hora en la que nos acostamos, con quién nos vemos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y esto va moldeando todas las estrategias que determinan los procesos sociales, económicos y políticos de nuestro tiempo. Los medios y formas de expresión del capitalismo globalizado provocan formas de manipulación. Las redes sociales, las series, las películas, los programas de entretenimiento regular, los concursos, la radio, la prensa, los noticieros, los videojuegos, las aplicaciones, el streaming, los centros comerciales, las demostraciones públicas de poder, los desfiles, etcétera, son medios de manipulación que provocan coerción o a veces a través de recompensas y beneficios, a veces simplemente a través de la aplicación de la ley, de alianzas, de méritos, de cargos. Bueno, estos medios y formas de expresión de los grupos de poder van problematizando a los diferentes grupos sociales, van moldeándolos, van generando fricciones, van generando aislamiento, van generando enojo, odio, violencia, es decir, conductas y hábitos que refuerzan el sistema. Estas conductas y estos hábitos nos llevan hacia la desindividuación y hacia el tribalismo. Se levanta alguien en la mañana, a las 4 de la mañana, porque vive en una zona lejos de su trabajo, pero se toma su omega 3, se toma su omega 3 y su colágeno, ¿no? Y sale corriendo porque va a hacer una parada en el gimnasio. En el gimnasio llega, revisa su ropa porque
no sea que la vayan a ver mal a esta persona, ¿verdad? Y se toma varias selfies y las publica en el Facebook y dice, esta es la actividad del ganador, ¿no? Y luego hace un poco de ejercicio, sale, se enfrenta al tráfico muy enojado, le echa lámina a todos los que van pasando y le estorban, llega al trabajo sin ánimo, pero se toma su proteína, porque la proteína es el medio de la creación del músculo y de la salud. En realidad parece chiste, pero es algo que estamos haciendo millones y millones y millones de personas. Perdemos nuestra individualidad. Logramos con estas conductas y estos hábitos impuestos a la fuerza un desequilibrio psicológico y emocional, ansiedad, estrés crónico, depresión, duelo. Sentimos que hay un vacío y ese vacío no lo está llenando nada. Sentimos mucho miedo por los demás. Ya no le abrimos al del INEGI y mucho menos al servidor este de la nación, no o sea que vaya a mirar algo que no debe, ¿no? Y además sentimos una indignación patológica. Nos aislamos, tenemos sentimientos de culpa crónicos y nos desintegramos de las relaciones sociales. Sentimos que el home office es bueno, aunque nos estemos aislando cada vez más, porque nos ahorra tiempo, dinero y transporte. Pero en redes sociales especialmente somos tribales. Nos invade la mentalidad de grupo, porque individualmente puede que no seamos nada, puede que no tengamos valor como individuos, pero como grupo somos poderosos y podemos tomar el zócalo y podemos crear una fogata que suba hasta el cielo. La superioridad moral es colectiva, el narcisismo tribal, pensamiento ideológico nos llena. Y nos llenamos también de fanatismo violento y de una intolerancia extrema en grupo que violenta a los más vulnerables del sistema. Todo esto es debido al dolor que estamos sintiendo. La masificación de la identidad es producto del dolor, la indiferencia, la apatía y la parálisis, esto que no nos deja unirnos a estas causas, a las soluciones de los problemas que necesitamos, es producto del dolor que nos paraliza. Nuestra falta de dirección es producto del dolor. La crítica irracional hacia todos los que ni siquiera conocemos y la violencia que sentimos hacia estas personas que nunca vamos a conocer es producto del dolor. La evasión de la realidad, el estar escroleando gatos por horas y horas y horas y horas sin enfrentarnos a los problemas que realmente nos molestan. La tristeza, el fatalismo, el optimismo fanático es producto del dolor. La desesperanza es producto del dolor. Y esto beneficia a quienes, entre los que deberíamos de ser iguales, nos obligan a verles más valiosos que a los demás. Les conviene desde el principio de los tiempos de la humanidad a faraones, esclavistas, reyes, aristócratas, oligarcas, prestamistas, a los conglomerados bancarios, al complejo militar. Pero a los explotadores les aterra que el mundo sobre el que se sostiene pueda cambiar. Ellos sí que sienten miedo de eso. Por eso están trabajando, invirtiendo tan activamente para que las cosas no cambien. Por eso a quienes son explotados nos enseñan que no hay nada que se pueda hacer por cambiar la estructura que ellos mismos sostienen. En la Guerra Fría se gastaron la gloriosa suma en armas nucleares de 13.000 billones de dólares por miedo a lo que nos pueda hacer el otro, en medio de un acuerdo de paz. ¿Qué no se hubiera podido hacer con esa cantidad tan enorme de dinero? Y así nos pasa, esta es la lógica de la ganancia del sistema. Lo vemos pasar en las noticias como una noticia más,
porque lo normalizamos y porque no lo entendemos y porque no creemos que sea parte del problema. Pero esta gente, no hablemos de gente, estas reglas a través de la que se mueven las personas, porque las personas cambian. Hoy es un CEO, mañana es otro CEO. Hoy es una familia, mañana es otra familia. Hoy son unas personas, mañana son otras. Y atrás, por supuesto, están los grupos de poder que no van a cambiar. Pero, pero mientras tanto, hay sequía. Y en los lugares en donde hay sequía, FEMSA tiene concesiones. Por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, FEMSA extrae 1.3 millones de litros de agua al día y lo ha hecho por 20 años. ¿Cuánto es? Pues imagínense ustedes la cancha de fútbol del Estadio Azteca con paredes que van hacia las nubes, 1 kilómetro hacia arriba. Esa es la cantidad de agua que se ha extraído con una concesión, por supuesto, legal. Y mientras las cosechas de las tierras alrededor de estas concesiones sufren constantemente de escasez de agua. Pero no nos vayamos muy lejos. En Veracruz no acaba de ser azotado por un evento meteorológico extremo, terrible. Bueno, pues mientras, Grupo Posadas en Quintana Roo destruye los manglares, que son las barreras protectoras para estos eventos meteorológicos extremos, por la construcción hotelera que beneficia a las élites. ¿Que acaso no Grupo Posadas no invierte ahí en las comunidades de las que se beneficia? En realidad, no. Mientras el 18% de la población de Quintana Roo vive en pobreza, el Grupo Posada se lucra con los recursos naturales y laborales, pero las ganancias no se reinvierten en beneficio de las comunidades. Estas son trampas del sistema relacionadas con nuestra voluntad y el lenguaje. La violencia es estructural, es decir, afecta a todo el sistema. No es privativa de México, no somos nosotros los únicos que estamos viviendo esto. La violencia en el mundo, hoy por hoy, es un acto, pero también es una institución y es una atmósfera tóxica de terror. La estructura posibilita y justifica el miedo como la forma más perfecta de manipulación para no convivir más en comunidad. También nos ofuscan con la realidad de el pobre es pobre porque quiere. Aquí este es el país de las libertades. Si lo pensamos pero muy bien, la chica que nace en la República Democrática del Congo, en una situación de esclavitud, pues, ¿de qué manera va a salir de su situación fuera de la muerte? Y bueno, pensémoslo con el taxista de Uber en su propia empresa que trabaja 12, 18 horas seguidas y no logra hacerse de su automóvil propio. En realidad, estamos determinados material e históricamente y no es una cuestión solo de voluntad de nosotros que podamos salir de las situaciones. Entonces, cuidado con el lenguaje. El lenguaje es maravilloso, pero puede engañarnos y puede estar pensando por nosotros con estereotipos podridos, nefastos, perversos, que están dictando nuestra voluntad cuando nosotros estamos pensando que nuestra voluntad es propia y no lo es. Nuestra libertad y voluntad están determinadas, material e históricamente, hasta que adquirimos conciencia, razonamos, discutimos, convivimos, conversamos y trabajamos en comunidad. Pero insisto, materialmente estamos determinados y a veces, por más que se trabaje, no hay culpa en ello. Nosotros requerimos comida, agua y techo. Sin medios materiales no hay ni energía ni salud para actuar.
No nos sintamos culpables porque no podemos llegar al gimnasio. ¿Qué libertad tiene quien muere de inanición en la guerra de Ucrania o en la Franja de Gaza o en Guerrero o en Michoacán a manos de los narcos? También históricamente estamos atados a sistemas sociales que velan por la desigualdad. Los campesinos porfirianos no eran dueños de sus vidas. ¿Es nuestro mundo uno poblado por humanos realmente libres y dueños de su voluntad? Hay muchos mitos que necesitaríamos desvelar. Estos mitos de que sin las corporaciones, sin estos grupos de poder, no habría empleo. Las corporaciones son la salvación frente a la ineficiencia del Estado a través de sus fundaciones. No, en realidad el empleo generado está atado a los movimientos del mercado. Y recordemos, las corporaciones legalmente, fiduciariamente, buscan siempre maximizar las ganancias del inversor, no del empleado, no del obrero, no del trabajador, del inversor. Y el despido masivo es la herramienta para proteger los dividendos, en muchos casos, especialmente ahora que se está tecnologizando la producción. El salario mínimo es solo una suma indispensable para que la reproducción más básica de la vida del obrero continúe. Después de que la corporación paga, pues por supuesto caen sobre el trabajador las obligaciones de pagar la renta, ir a la tienda, comprar lo que se pueda para comer y pagar el préstamo. Entonces, no nos engañemos. La Fundación FEMSA no cuida la seguridad hídrica después de la extracción de agua de su concesión en Chiapas. La Fundación Posadas, por más que apoya a damnificados por desastres, está destruyendo manglares, la mitad de los manglares de Quintana Roo hasta el momento, de forma irreversible, según el Cinvestav. La caridad no es la vocación de las empresas. Su ética es obtener ganancias. En una nación donde el ingreso mensual promedio en pobreza extrema rural es de 1,850 pesos al mes, según INEGI, en esta nación también casi la mitad de la riqueza de la nación se encuentra en manos del 1% de la población. Tenemos, México alberga una cantidad interesante de dinastías multimillonarias. Y mientras que el ingreso mensual promedio de personas en condición de pobreza extrema rural en México es de entre 1,000 y 1,800 pesos, nuestra nación acoge a dinastías como Slimelú, que, que tienen un capital de 82,500 millones de dólares. Se calcula que esta familia es de alrededor de 62, 63 personas. Entre esas 62 y 63 personas hay 82,500 millones de dólares. Lo masivo de los números dificulta la comprensión. Vamos a pensar, vamos a hablar de que 1 millón de segundos son 11 días y medio. Entonces, cuando hablamos de 1,000 millones de segundos, estamos hablando de 31 años y medio. 1,000 millones de segundos, 31 años y medio. Ahora, los Slimelú, saquemos cálculos, tienen una riqueza acumulada de 82,500 millones de dólares estadounidenses. Si cada dólar fuera un segundo y nosotros pudiéramos gastar $1 por segundo, nos tardaríamos en gastar esta fortuna 2,614 años. Pero acuérdense que esta fortuna está invertida bajo el principio del interés compuesto. Entonces, cada vez que nosotros intentáramos gastar $1 por segundo, se producirían 2, 3, 4, 5 por cada segundo. Esto en una nación donde 7 millones de habitantes se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Entonces tendríamos que pensar en que aquí no hay justicia y la ley y la procuración de la eliminación de corrupción es difícil. El problema no es solo la forma de los gobiernos.
La evidencia histórica no sostiene como una verdad que el Estado solo tenga malos administradores. Y esto lo hemos constatado. Han venido unos administradores, pero bajo el mismo sistema, bajo las mismas reglas, y fracasan. Luego vienen otros administradores y fracasan. Y vienen otros de otro partido y fracasan. Y vienen otros y fracasan. Y no estoy hablando de México. Aplica Estados Unidos, aplica Francia, aplica Alemania, aplica a todos. El poder estatal moderno en este sistema y bajo las reglas de este sistema no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de la clase burguesa, globalmente considerada. La reforma del Estado en México ha fallado vez tras vez tras vez. La influencia extranjera y capitalista ha sido constante, desde el pacto de la embajada hasta la colaboración de los gobiernos de López Mateos con la CIA. Ahora que Trump desclasificó los archivos de la CIA hasta el 94, pudimos constatar todo esto. La verdad es que no hay historia entre nosotros que no esté atada a todas estas historias globales. Estamos pensando quizás en este momento en nosotros, en lo que estamos viviendo. Pero el colonialismo que desangró el Congo belga bajo el disfraz de una asociación filantrópica es la misma lógica que vemos hoy en todos los países. En realidad el problema es estructural. Saber esto nos ofrece libertad. Y la libertad, no hay nada más aterrador que un hombre libre para las estructuras dominantes del sistema. Esta es una primera puerta, este es solamente un bocado, es una reflexión. Podemos cerrar los ojos ante esto, podemos decir, no me importa, pero al menos ya lo sabes, ya lo escuchaste, ya lo oíste. Ya no puedes evadirlo porque ya es algo que se integra a tu conocimiento y a tu saber. Está en ti ir abriendo las demás puertas para lograr encontrar y hallar la conciencia social. La conciencia social es esta herramienta, este elemento que puede permitirnos construir una sociedad que se adapte a las condiciones que está viviendo, que desacelere los fenómenos de la crisis, que nos permita mitigar los fenómenos adversos y las condiciones. Pero para ello tenemos que conocer primero para aceptar la realidad y luego reconciliarnos con ella, sin odio, sin miedo, porque esa es la manera de recuperar una esperanza fundamentada. Y la esperanza, es decir, el entusiasmo nuevamente por nuestra vida, nos permite nuevamente asumir nuestra responsabilidad individual, con plenitud psicológica, ya sin ansiedad, sin depresión. La punta, la conciencia social, no es fácil de escalar. No estoy diciendo que esto lo podamos hacer mañana, pero es algo que si empezamos a reconocer, podemos empezar a trabajar. La conciencia social parte de recuperar las capacidades que hemos perdido de empatía, de escucha activa, de pensamiento crítico, de diálogo, de aprendizaje, de sabiduría, de ponernos a discutir, pero acordar, de asumir responsabilidades individuales, de amar, no solo a nuestros seres queridos, de amar a los que aún no han nacido, de amar a la humanidad. Es un salto que algunos no están dispuestos a dar. Pero los que están dispuestos pueden pasar de una desorganización absoluta hacia una organización que nos lleve a formas más sustentables de vida. Cuando hablamos de la sustentabilidad es un término que proviene de la economía y como economía también puede estar definiendo lo que necesita
el sistema que comprendamos como sustentabilidad. Cuando nos dicen que es procesos de equilibrio entre las dimensiones sociales, económicas y ecológicas, y nos ponen la pirámide y que implica la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes a través del desarrollo económico liderado por las fuerzas del libre mercado, y luego la relación con el medio natural que permita compatibilizar el crecimiento económico por sobre todas las cosas contra los efectos negativos de este, que ya sabemos que no, porque uno va exponencial y otro va lineal. Y además hay que reconocer de repente los derechos por las generaciones futuras, implicando una justicia intergeneracional asegurada por la innovación tecnológica. Hay gente como el Politécnico, la UNESCO, que no aceptan estas definiciones, pero tratan de no ser radicales. Y dicen, la sustentabilidad es un proceso que implica adaptación, resiliencia, innovación al cambio. Exige que los procesos de desarrollo económico se hagan bajo una escala adecuada, los límites biofísicos del planeta y liderado por más agentes, por los agentes del planeta, no dejar solo las asignaciones al libre mercado, que aseguren un equilibrio dinámico entre los socioecosistemas de los cuales depende la civilización humana presente y futura. A mí me gusta más esto. La sustentabilidad es un proceso guiado por los principios de la ética necesaria, la solidaridad por sobre todas las cosas, la reciprocidad, la equidad, el consumo de solo lo suficiente, reorientando las instituciones vigentes y las prácticas dominantes históricas de la producción, distribución, recirculación y consumo, con la finalidad de resolver las bases materiales para la satisfacción de las necesidades de las civilizaciones humanas presentes y futuras, respaldando la cosmovisión de aprender a transformarnos con el mundo que nos rodea a través de estilos de vida sustentables. La conciencia social y la sustentabilidad son las herramientas para la crisis civilizatoria, para enfrentar esta crisis con esperanza, con un valor renovado, con responsabilidad individual. Hay una hoja de ruta para la sustentabilidad que se cambia y se mejora y se desarrolla, pero en realidad la revolución está dentro de nosotros. Para llegar a procesos de gobernanza ciudadana, a procesos de formación innovadores, a economías sostenibles y a emprendimientos sociales que nos benefician a los que en este momento no formamos parte de los grupos de poder, se requiere de la conciencia social. Esto no es un sueño. Ya hay comunidades trabajando en esto desde hace muchos años y tienen éxito en ello. Está la comunidad Cherán. La comunidad Cherán en Michoacán hace 4 meses fue atacada por narcotraficantes. Sin embargo, como tienen protocolos que protegen a todos y cada uno de los miembros de su comunidad, pues logran que este tipo de grupos criminales no se apoderen de la comunidad. O el crack PC en Guerrero, que es una justicia regenerativa que no usa la cárcel punitiva. Estas dos experiencias bien revisadas reportan que no se están saliendo del sistema, no son anárquicos, no son violentos, no buscan el reconocimiento de la ley, buscan el reconocimiento de los sistemas y las estructuras de la sociedad actual. Sin embargo, trabajan en comunidad, para su comunidad y obtienen buenos logros. Por ejemplo, la reforestación del 90% de sus bosques en el caso de Cherán, la justicia en el caso de la comunidad de Crack PC en Guerrero. Esto nos lleva a pensar que las sociedades sustentables dejan entendiendo estas cosas, poniendo nuestros esfuerzos, nuestros desarrollos, nuestras innovaciones al servicio de los que están trabajando por su localidad, nos permite pensar que el sueño es posible. Amigos, la esperanza no es un deseo. La esperanza es la comprensión de que este mundo, sostenido por nuestro trabajo, sí es intervenible. Es la voluntad que podemos tener de impedir el golpe y sobre todo impedir la situación estructural que lo posibilita. El futuro no es algo que nos pasa, es algo que se organiza, se defiende y se regenera. Nuestra historia está atada a la de todos
incluso a la de las personas que integran los grupos de poder, porque ellos también están ahí por causas y azares. Ellos nacieron ahí como nosotros nacimos acá. La esperanza de México se puede tejer, pero se puede tejer en el barrio, en la asamblea, en la comunidad y en la defensa, sobre todo en la defensa de las personas presentes y las que están todavía por llegar. Pues ahora les cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un tema muy interesante. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de darnos esta charla y que nos haya proporcionado esta información, que es muy importante, ¿no? No solamente como para nosotros como institución, sino para toda la comunidad en general. Si me lo permite, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Claro. Tenemos aquí, no sé si usted quiera que alguien que quiera participar le pueda hacer una pregunta directamente, como lo habíamos hecho. No, prefiero que si alguien tiene alguna pregunta y quiere participar de manera en vivo, podemos recibir algunas preguntas, ¿verdad, Sandra? Claro, claro. Ujú. Ok. Nos comenta aquí el compañero Luis Ernesto Meras Díaz, es una persona que siempre está muy activa en estos webinarios. Es un honor tenerlo nuevamente. Luis Ernesto, nos hace la siguiente pregunta. Dice, algunas empresas han implementado planes de carbono neutro, pero siguen generando residuos o usando agua en exceso. La pregunta es, ¿cómo evaluar si estos planes realmente contribuyen o solo son una forma de greenwashing? Bueno, tenemos una gran cantidad de esfuerzos por parte de los corporativos por llegar a metas de sustentabilidad. Una de las cosas que me gustaría dejar claro en esta plática es que no estamos asumiendo que ninguno de los empresarios ni de las familias ricas son realmente enemigos con su bigotote que están haciendo, jajaja, los vamos a matar a todos. No, no. ¿Quién quiere que desaparezcan los manglares? ¿Quién quiere que desaparezcan los delfines? ¿Quién quiere la acidificación por completo del mar? ¿No? ¿Quién quiere este cambio nefasto de temperaturas que están deshielando los polos y afectando el defrost? Nadie lo quiere. Entonces, los esfuerzos de las personas que integran las empresas para ir más allá en cuestiones de sustentabilidad es algo que debemos de ver, pero debemos de ver con esta lupa de las reglas que imperan en la sociedad capitalista, porque es difícil hablar del greenwash, porque el capitalismo en sí ya genera muchas estructuras de manipulación. El greenwash como un tipo de manipulación que nos hace pensar que hay empresas sustentables que no lo son, es un elemento que si lo pensamos, si pensamos en general en que todas las empresas tienen una búsqueda de ganancia, pues todas las empresas están jugando el juego de la sustentabilidad desde las reglas del capitalismo. En ese sentido, pensemos que cuando nos hablan acerca de certificaciones, se están dirigiendo a sus inversionistas, se están dirigiendo a las personas a las que tienen que, a las que pues necesitan hacerles saber que son empresas socialmente sostenibles, socialmente responsables y por eso van a tener más clientes y van a tener más ganancia. Entonces, yo diría que todos los esfuerzos que hacen las empresas para certificar edificaciones, para llegar a metas de cero residuos, para llegar a metas de cero carbonización, todos los esfuerzos son válidos, todos los esfuerzos son adecuados, pero la energía de la sociedad no debería de establecerse en la supervisión de estas.
porque esta supervisión la hacen ellos mismos. La energía de nosotros como ciudadanos debería de establecerse en la solución de los problemas locales, en la solución de los problemas primero de nuestra comunidad, primero de nuestra localidad, primero de nuestra colonia. ¿Conocemos a nuestros vecinos? ¿Qué importa la descarbonización si ni siquiera logramos saludar a nuestros vecinos? Si no podemos convivir con los compañeros que trabajan con nosotros todos los días. Si no podemos hablarle a nuestro hermano porque hace años nos sacó la lengua. Yo creo que es mucho más importante que la supervisión que no vamos a hacer nosotros respecto a los grandes esfuerzos que hacen algunas corporaciones por mostrarse más sustentables, es vano. Nosotros necesitamos mirar hacia nuestra comunidad. Necesitamos invertir tiempo, invertir nuestros recursos, invertir nuestras energías y sobre todo nuestra creatividad en buscar soluciones. Por ejemplo, ya vimos lo que nos pasa. Otis devastó Acapulco y Acapulco se quedó solo. Fue noticia de unos momentos en los noticieros durante algunos meses. Lo mismo pasa con Veracruz. ¿Y qué pasa después? ¿Quién ve por las comunidades? ¿Quién atiende las necesidades de ellos? ¿La descarbonización? No, lo tenemos que atender nosotros. Nosotros necesitamos quitarnos esta parálisis. Necesitamos ir más allá de la desesperanza, ir más allá del ver las noticias y decir, así son las cosas, ni modo, y ponernos a trabajar. A lo mejor si no vivimos en Veracruz, no ponernos a trabajar, ir hasta allá, pero podemos trabajar en nuestras comunidades para evitar los efectos adversos que causa la contaminación, la deforestación, que causa la mala gestión de los residuos. Eso es la propuesta que yo les traigo. Muy bien, esperemos que hayamos aclarado las dudas de nuestro compañero. Hay otra pregunta aquí que es de la misma persona. Que dice, ¿qué modelos o corredores verdes o jardines urbanos podrían implementar de manera rápida y de bajo costo? Los modelos o corredores verdes. Bueno, en este sentido, yo creo que es importante hacer una revisión de las condiciones y características de los espacios que estamos tratando en los espacios que estamos tratando de trabajar. Y para esto necesitamos entonces trabajar con equipos interdisciplinarios. Los equipos, si es nuestro deseo establecer en nuestra comunidad un corredor verde y este corredor verde va a ser proveedor, por ejemplo, de hojarasca que vamos a trabajar en una composta. Y dentro de nuestro corredor verde que va a tener composta, bueno, pues vamos a invitar a los vecinos a depositar la fracción orgánica de sus residuos para generar tierra fértil. Y esta tierra fértil va a alimentar nuestro corredor verde. Bueno, entonces necesitamos hacer este plan, hacer este proyecto, revisar las condiciones, las características. Modelos hay muchos. Modelos hay muchos. Hay modelos de riegos por goteo, hay modelos de hay modelos asimétricos, modelos simétricos, modelos aéreos, modelos anaeróbicos, modelos con tinaja, modelos sin, ¿sí? Realmente, si nosotros queremos iniciar un proyecto de estos, tenemos que reunirnos con más gente. Tenemos que hacerlo interdisciplinario y tenemos que ver cuál es el problema que soluciona y a quién beneficia. Muy bien. Pasamos a una siguiente pregunta ya de las últimas por el tiempo. Ok, que nos pregunta Ernesto de la misma forma, ¿qué prácticas comunitarias han demostrado ser efectivas para mejorar la separación y reducir los desechos en contextos urbanos? Bien, conozco una, eh, una experiencia precisamente de Veracruz,
Mm, pero no me atrevería a describirla tan brevemente en este espacio sin quitarle las características que requeriría para su comprensión. Entonces, Sandra, ¿qué te parece si te comparto el paper con la experiencia que tiene? No me acuerdo cuál es el poblado de Veracruz que tiene esta experiencia, pero es una experiencia muy bonita respecto a la gestión integral de residuos. Te lo comparto y se lo compartes a nuestro amigo Ernesto. Ujú. Claro que sí. Ahí también les estoy compartiendo la lista de asistencia para que vayan registrando su participación en este webinario a todos nuestros participantes del día de hoy. Y ya para finalizar, pues vamos a dar a lo que sigue, a dar lectura a la constancia que se le otorga a nuestra participante del día de hoy, a nuestra ponente, y luego damos unos breves avisos parroquiales. Ok, daré lectura a la constancia. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, otorga la presente constancia a la doctora Silvia Guadalupe Martínez Magaña por su participación en el webinar Crisis Climática. ¿Somos nosotros el problema? Reflexiones para recuperar la esperanza, Papantla de Olarte, a 21 de noviembre de 2025. La técnica al servicio de la patria y firmada por nuestro querido director, el maestro Francisco Javier Picasso Castañeda. Esta constancia pues se le otorga más que nada por un reconocimiento y gratitud por hacer esta colaboración posible, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues ya como último petición, ahí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y vean y vayan familiarizados con todas las publicaciones que se realizan a diario de aquí de parte del centro, ¿sí? Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter, YouTube. Mediante Facebook, pues pueden visualizar también este tipo de conferencias en vivo. En YouTube también se suben para que posteriormente ustedes puedan entrar y volver a verlos si así lo desean. Y ya por último, pues les dejamos los contactos de nuestras autoridades de aquí del centro, de nuestro director y de nuestros tres coordinadores que están a cargo de nosotros. Mediante estos contactos ustedes pueden dirigirse para cualquier duda, cualquier petición o cualquier solicitud de algún servicio con los que contamos. Y pues doctora, no me resta más que agradecerle en nombre de nuestro director, darle las gracias por esta participación, un tema muy interesante, y pues nos vamos con muchas reflexiones. Ahora, ya como último, ahora sí, me gustaría pedirles de favor si pueden encender sus cámaras para tomarnos la foto de recuerdo y de evidencia. Sandra, si me permites, Sí, solamente un segundo para agradecerle su apoyo y colaboración a Daniel, a Jessica, a Carlos, que ayudaron en el desarrollo de esta presentación y en la investigación de los datos. Muchas gracias. muchas gracias, claro que sí. Ok, al momento en que Freddy nos diga. Y vamos a abrir nuestras cámaras para tomar una evidencia fotográfica. Ustedes me dicen cuándo ya. Excelente. Vamos a tomar la primera y vamos a tomar una más. Excelente. Muchísimas gracias a cada uno. Listo, muchísimas gracias. Esperamos verlos en nuestro próximo webinario. Por ahí les estaremos mandando invitaciones a todos los demás para nuestros próximos temas. Y doctora, un agradecimiento nuevamente. Ah, allí está Luis Esperemos, Ernesto. Hola, Luis Ernesto. esperemos seguir teniendo este tipo de colaboraciones con usted. Claro, Bueno, claro, claro. muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Que tengamos buena tarde.